En Primero de Crónicas vamos a buscar el capítulo 28 y ahí nos vamos a ubicar en el versículo 9. Solamente vamos a ver ese versículo. ¿Qué es lo que cuenta la palabra de Dios allí? Vamos a hacerlo lo más rápido que podamos, de manera tal que podamos ir avanzando. Dice Primero de Crónicas 28:9: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Qué es lo que está pasando allí en 1 de Crónicas 28 en el versículo 9? Lo que está sucediendo, según nos dice la palabra de Dios, es que se está dando la sucesión de un rey. Hasta este momento, hasta este momento, quien ha estado liderando al pueblo de Israel es el rey David. Pero ahora David debe dejar su puesto y debe entregarlo a otra persona. Y nos dice la palabra de Dios que el elegido ha sido Salomón. David dirá que había muchos otros hijos a quienes pudo haber elegido Dios. No lo eligió David, sino que lo eligió Dios y eligió a Salomón. Y David le habla a Salomón. Antes, en el versículo 8, le habló al pueblo de Israel y le dijo al pueblo de Israel: más vale que ustedes sigan a Dios si es que quieren preservar esta tierra que Dios les ha dado. Pero ahora le habla a Salomón directamente en ese versículo 9 y le pide cuatro cosas. Así que le está diciendo a Salomón: si usted va a ser un rey exitoso, va a cumplir con estas cuatro cosas que él le demanda. Vamos a ver cuáles son esas cuatro cosas que podríamos llamar cuatro cosas importantes para servir a Dios. Vamos a verlas. La primera que le pide David a Salomón es que él tiene que reconocer a Dios. Dice así la palabra de Dios en el versículo 9 ahí en Primero de Crónicas 28: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Si nosotros nos ponemos a pensar por un momento en lo que significa servir a Dios y nos ponemos a analizar el por qué muchas personas no lo hacen o el por qué lo hacían y han dejado de hacerlo, tiene mucho que ver con esa primera parte del versículo. Reconocer a Dios es reconocerle como alguien importante, como alguien que vale la pena, como alguien a quien uno va a seguir porque quiere hacerlo, porque le reconoce como Dios. Siempre lo hemos dicho acá: a Dios nos acercamos por la fe. Nosotros no le hemos visto, no sabemos su forma, nadie nos lo ha presentado en una forma corpórea, pero creemos en Él por fe, creemos que existe, le hemos visto actuar y entonces reconocemos que vale la pena buscarle, vale la pena seguirle, vale la pena estar en sintonía con Él. Y eso es lo que le pidió David a Salomón. Le dijo: usted quiere ser alguien exitoso en lo que va a hacer, usted tiene que reconocer a Dios como lo que Él es, como Dios, un Dios verdadero, un Dios santo, un Dios al que se le busca correctamente. Entonces nosotros debiéramos hacer lo mismo. En el servicio, en la obra de Dios, a veces uno ve personas que están empeñadas en servir, pero no necesariamente a Dios. Entonces mucho cuidado con esto. Se trata de servirle a Él. El segundo punto que David le va a decir a Salomón su hijo es: y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Entonces le dice: reconócelo, hijo mío, y luego le dice: sírvelo. Esta es la segunda cosa que le pide. Y califica el servicio con dos características a su vez. Le dice que lo haga con un corazón perfecto y le dice que lo haga con un ánimo voluntario. En cuanto al primero,
Servir a Dios con un corazón perfecto significa buscarlo en santidad. A Dios lo servimos en santidad, es decir, nos cuidamos de vivir de acuerdo a la santidad que Él nos exige. Dios nos pide que vivamos en santidad. En una ocasión nos dirá que Él es 3 veces santo. También dentro de la indumentaria propia del sumo sacerdote había una lámina que decía santidad a Jehová. La santidad es algo importante para Dios. Y cuando Él dice con corazón perfecto, lo que está diciendo es busquémosle en santidad. Siempre aclaro un punto cuando toco este tema, y es que muchas personas piensan que santidad significa que uno nunca va a pecar, que nunca se va a equivocar, y eso no es así, porque vivimos en un cuerpo de carne que peca. Lo que eso significa es que nosotros estamos a cuentas con Dios. Quiere decir que cada día estamos pidiendo perdón por nuestros pecados, confesando nuestras faltas y obteniendo su perdón para poder servirlo correctamente. Si yo vengo a la iglesia porque tengo que servir a Dios aquí el día de hoy y vengo con pecado, yo no puedo esperar que Dios va a bendecir lo que yo voy a hacer. Pero la solución yo la tengo. Nada más necesito ponerme a cuentas con Él. Necesito orar y pedirle que perdone mis faltas y confesando de esa manera obtener su perdón. Pero lo segundo que nos dice es que tiene que ser con ánimo voluntario. Servir a Dios, le dice David a Salomón, hágalo con voluntad. Hágalo porque usted de verdad quiere hacerlo. Que no sea una cuestión exigida. Que no sea porque, es que ya me comprometí, o es que ya me embarqué, sino más bien porque de verdad quiero hacerlo, porque veo su importancia, porque veo que vale la pena hacerlo de esa manera. Lo tercero que le va a pedir David a Salomón se encuentra allí donde dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. A ese tercer punto lo podríamos llamar témalo. David le dice a Salomón, tema a Dios. Usted no está hablando de cualquier Dios. Está hablando del Dios verdadero que puede escudriñar los pensamientos y que entiende lo que nosotros pensamos, lo que fraguamos en nuestras mentes y corazones. Entonces, en este caso, David se asegura que su hijo entienda que Dios es digno de ser temido. Dios es digno de ser buscado desde el temor. Una vez alguien me hizo una pregunta con respecto a esto y me dijo, Ronnie, el temor a Dios es como una cosa así, como reverencia, me dijo esta persona. Yo le llevé a Proverbios 16 para que viera un par de cosas en cuanto al temor a Dios. Temor a Dios es aborrecer el mal. Eso es temor a Dios. Aborrecer el mal. Aborrecer el mal. Quiere decir que como Dios lo aborrece, yo lo aborrezco. Y no quiero plegarme a hacer lo malo, porque entiendo que tengo un Dios santo que está vigilando por mí y que está viendo cada paso que yo doy, cada cosa que yo hago, ¿verdad? Entonces, entendemos en este punto que posiblemente Salomón, mientras escuchaba a su papá, quizás estaba pensando, bueno, ¿qué Dios más grande es este? Recuerde que la vida de Salomón empezó muy bien, su reinado empezó muy bien. Empezó orando allá en Gabaón y pidiendo sabiduría sobre toda otra cosa. Luego él se desvió. De hecho dice la Biblia que las mujeres múltiples que tenía desviaron su corazón, cosa que Dios no le había pedido que hiciera, ¿verdad? Hubiese seguido el consejo de su papá, hubiese permanecido en temor a Dios. Y cuarto y último, dice la última parte de 1 de Crónicas 28:9, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Él te desechará para siempre. El último punto es el papá diciéndole a Salomón, síguelo, síguelo. No solo reconócelo, no solo sírvelo, no solo témelo, sino también síguelo. ¿Sabe que hay muchas personas que están en las cosas de Dios como en una forma automática? Es como que ya encontraron el patín de una rutina
y se quedan ahí como haciendo, y cada domingo es igual al anterior, porque no tienen en realidad una verdadera razón para estar sirviendo. Y entonces aquí es donde yo quiero animar. Cuando usted sigue a Dios, sigue sus principios, los pone en práctica en su vida y está buscándolo diariamente, entonces usted experimenta, de verdad experimenta una relación muy bonita con Dios. Entonces cada domingo en realidad es una dicha, es una bendición, es un disfrute, porque usted viene a compartir con sus alumnos todo lo grandioso que es su relación con Dios. Por eso a veces las clases son secas, por eso a veces los mensajes están ausentes del poder de Dios, porque son una demostración de la falta de Dios en la vida de quien está dando esa lección o ese mensaje. Y Dios le está diciendo a usted también hoy, por medio de esto que estamos hablando, haga lo mismo que se le pidió hacer a Salomón. David era un rey inteligente, conforme al corazón de Dios, con muchos años ya, viejito. Y él dice, este consejo no se le puede ir a mi hijo, no se le puede ir. Resumiendo entonces, reconózcalo, sírvalo, también témalo y sígalo a nuestro Dios. Ese es el mensaje que queremos dejar esta mañana y animarles. Servir a Dios es una bendición. Y como tal, nosotros tenemos que hacerlo bien para su honra y para su gloria.